Hola, buenos días. Yo os voy a contar un cuento que es un pequeño homenaje a los hijos de la crisis. Bueno, si me sale el cuento, a los hijos y a sus padres. La protagonista de nuestro cuento se llama Aitana. Y Aitana nació en Guadalajara, casualmente el mismo año que se celebró la primera edición del Maratón de Cuentos. Y no sabemos si es por esto, pero el Hada Azul concedió a Aitana el don de la palabra. Desde muy pequeñita, hablaba y hablaba mucho. Su hermano mayor estaba harto, porque siempre tenía argumentos para todo. Siempre tenía que decir la última palabra. Cuando Aitana empezó el colegio, sus padres estaban un poquito avergonzados. Todos los años ocurría lo mismo. Cuando iban a hablar con los profesores, siempre les decían: no, si es muy buena, estudia mucho, pero lo que habla, no para, está todo el día hablando. Fue por eso, cuando la profe de educación infantil preguntó en la clase quién había voluntario para ir al cuentacuentos, sabía perfectamente que Aitana iba a ser la primera en levantar la mano. Y ese día fue el día que tuvo 4 años, la primera vez que vino al cuentacuentos. Así fue todos los años, con su colegio y sus compañeros, hasta que terminó el colegio de primaria, hasta los 12 años. Ese día estuvo un poco triste, porque iba al instituto, no iba a volver a ver a algunos compañeros, no volvía a ver a los profesores y tampoco iba a volver a venir a contar cuentos al Maratón de Cuentos de Guadalajara. Su padre le dijo que no había ningún problema, que por eso no había que estar triste, que se apuntaban los dos y que vendrían los dos a contar cuentos. Aitana siguió viniendo y al año siguiente, estando ya en el instituto, la organización del maratón cambiaba 10 pin pequeñitos por un pin gigante, porque no se había contado que Aitana tenía un tesoro. Cada año que venía al cuentacuentos y le regalaban un pin, los metía en una cajita de marquetería preciosa y ese era su gran tesoro. Aquí apareció Aitana con sus 10 pins y Blanca no le creyó mucho, era una cosa pequeñita. Dice: es imposible que tú lleves 10 años contando cuentos. Pero Aitana se los había ganado, había pasado por este escenario todos los años. Y Blanca, aunque no se lo creyó, pero como es muy buena, le dio su pin gigante. Cuando llegó Aitana a casa, lo puso ahí en la pared, encima de la mesa de su estudio, donde llevaba muchas y muchas horas y donde muchas horas seguiría estudiando. Y ahí tenía su pin gigante, un ratón verde, en un mar verde y con un cielo naranja. Y ha acompañado a Aitana ese pin durante los años de instituto. Y luego después también cuando fue a la universidad, allí estuvo muchas horas. Había algún año que venía muy mal, porque siempre coincidía con algún examen. Y Aitana ya a partir de los 15 o 16 dejó de contar cuentos de memoria y empezó a contarlos de verdad. Así fue todos los años hasta que Aitana terminó la universidad. Entonces, aparte de contar cuentos, a Aitana le gustaba mucho la investigación. Sabía muchas cosas de células, de mitocondrias, de proteínas, de ADN, pero se tuvo que ir, porque en España no había dinero y se tuvo que ir a la fría Europa. Allí Aitana, en la fría Europa, además de pasar frío por fuera, se le empezaron a helar los sentimientos, las emociones y hasta los recuerdos. Los amigos empezaron a echarla de menos, no colgaba fotos en Facebook, no entraba en Twenty. Hasta su madre pensó que se le había perdido el don de la palabra. Cuando la llamaba por teléfono, simplemente decía: bien, todo bien. Mientras tanto, mientras hacía tanto frío por ahí en el norte de Europa, aquí en Guadalajara volvió la primavera y volvió otra edición del Cuentacuentos. El primer día, la madre de Aitana le mandó un mensaje y le dijo: a las 6 de la mañana pincha en este enlace. Aitana, de forma mecánica, cogió el ratón, apretó el enlace, no fue consciente de dónde entraba hasta que no estaba en la página de Arrebato y vio en un rinconcito que ponía: pincha aquí para entrar, para escuchar los cuentos. Aitana, de forma mecánica, entró allí y en ese preciso instante apareció el Hada Azul, tocó con su varita la cabeza de Aitana
Y Aitana empezó a llorar. Empezaron a salirles lágrimas y al mismo tiempo se iba llenando de sensaciones, de emociones, de recuerdos. Aitana seguía llorando, seguía escuchando cuentos, seguía llorando, pero ahora empezaba a sonreír. Y siguió con el ordenador, cogió rápidamente el ordenador, empezó a buscar aviones, empezó a buscar vuelos y contestó al mensaje de su madre. Y le dijo, dice, mamá, voy a ir pronto para allá y diles a los de la organización del maratón de cuentos que me apunten todos los años. Muchas gracias. Un beso, Aitana.